principal una matriz extracelular, el cual, dependiendo de qué tejido cartilaginoso hablemos, va a estar compuesto por fibras elásticas o también lo que es el colágeno, ¿ya? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, el cartílago en lo que son los pabellones auriculares. También vamos a encontrar en lo que son los diferentes cartílagos, ¿ya? Como por ejemplo acá vamos observando en lo que es la laringe, también en lo que es los bronquios, lo que es la tráquea, en lo que son los discos intervertebrales, que tal vez ya han avanzado en anatomía, en lo que es los cartílagos que van a realizar la articulación costo external. Entonces ahí vamos a encontrar cartílago hialino. Entonces, en diferentes segmentos vamos a encontrar cartílago, ¿ya? Para poder hablar acerca de esto, tenemos que recordar nuevamente este esquema que ya lo hemos visto en 2 ocasiones y esta es la tercera, en la cual hemos visto cómo las células mesenquimatosas provenientes del mesodermo o para la región del cuello y de la cabeza de las células de la cresta neural, los cuales forman estas células mesenquimatosas y posterior a ello van a formar, como por ejemplo ya hemos visto, el tejido adiposo, los fibroblastos del tejido conectivo propio, las células mesoteliales y endoteliales que lo van a ver cuando vean vasos sanguíneos, los osteoblastos y osteocitos que lo vemos pasando el segundo parcial, y también a todo lo que es la hematopoiesis que ya hemos visto en la anterior clase, y los condroblastos que van a formar a los condrocitos, ¿ya? Muy bien, entonces el día de hoy nos toca ver lo que son los condroblastos que van a formar a los condrocitos y de esa forma va a dar origen a lo que es el cartílago. El tejido cartilaginoso es una estructura altamente especializada que tiene como principal función soportar cargas. Tiene gran capacidad de soportar fuerzas a la tensión, cizallamiento, compresión, con cierto grado de flexibilidad y elasticidad. Posee una tasa metabólica baja y un suministro vascular limitado. ¿Ya? Entonces el tejido cartilaginoso es un tejido especializado, altamente especializado, que su función principal es soportar cargas, pero no siempre, no simplemente soporta cargas, también soporta fuerzas de tensión, de cizallamiento, de compresión, con cierto grado de flexibilidad y elasticidad. Entonces nos vamos a agarrar nuestras orejas y vamos a estirar. Ya, entonces para que no se olviden, ese es un cartílago elástico. En lo que es la tráquea, ustedes igual pueden sentir su tráquea por encima de la horquilla external. Eso es cartílago hialino, ¿ya? Y un cartílago muy complicado, pero que se encuentra en lo que es muy complicado de ubicar por el tacto, pero que se puede realizar, va a ser los discos intervertebrales situados entre las vértebras. En el sistema óseo hay 3 tipos de cartílago. ¿Eso qué nos indica? Que cuando nosotros estudiamos tejido cartilaginoso, sí o sí tenemos que hacer el estudio del tejido cartilaginoso. Entonces, los dos van a ir de la mano, por así decirlo, para su estudio, ¿ya? Entonces, según las características que tenga la matriz, estos se van a dividir en un cartílago hialino, o denominado también cartílago articular, el cartílago fibroso, también denominado como fibrocartílago, y el cartílago elástico, considerado como cartílago metafisiario, ¿ya? Entonces, al estudiar los 3 componentes,
vamos a ver que uno de los más importantes es el hialino. Al hablar acerca de los cartílagos, el más importante va a ser el hialino, porque se considera al cartílago elástico y al cartílago fibroso como modificaciones del cartílago hialino. Cuando se habla del cartílago hialino y del cartílago fibroso, vamos a hablar de una capa fibrosa denominada como pericondrio, que rodea a estos dos tejidos, al hialino y al elástico, y que le va a dar una característica especial a estos, ¿ya? Al hablar de las células, ¿quiénes van a componer al tejido cartilaginoso? En sus tres variedades vamos a encontrar a los condrocitos y a los condroblastos. Esto es para poder entender lo que vamos a hablar, ¿ya? Pero más adelante igual les voy a volver a mencionar acerca de estas células. Pero ya para que nos ubiquemos, los condrocitos son las células propias del tejido cartilaginoso, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Quiénes son las células propias del tejido cartilaginoso? Los condrocitos. Sintetizan y secretan los componentes orgánicos de la matriz extracelular, básicamente el colágeno tipo 2, el ácido hialurónico, otra pregunta de examen, que es proteoglucanos y glicoproteínas. Los condroblastos, en cambio, se van a encargar de sintetizar lo que es la matriz y van a formar lagunas, y que al disminuir su actividad de síntesis, disminuyen el desarrollo tanto del ergatoplasma, el ergatoplasma es el retículo endoplasmático rugoso, como del aparato de Golgi. Acumulan glicógeno y lípidos en su citoplasma y se transforman en condrocitos. Entonces los condroblastos van a pasar a denominarse como condrocitos, ¿ya? Muy bien. Entonces, al hablar acerca de los tres cartílagos, mencionábamos que el más importante va a ser el hialino, porque si estudiamos al hialino, los otros dos van a ser una subvariedad de eso. Y mencionamos de que este cartílago hialino está organizado principalmente como fibrillas de colágeno 2. Entonces, ¿qué tipo de colágeno tiene el cartílago hialino? De tipo 2, que se disponen como una red laxa en toda la matriz del cartílago hialino, ¿ya? Y los proteoglucanos producidos por los condrocitos también van a participar en la conformación de esto. Los proteoglucanos son muy viscosos e hidrófilos, lo que produce una gran resistencia a la compresión. En las lagunas existen prominentes condrocitos. Entonces, ¿qué queremos hacer mención con esto? Que el cartílago hialino es el más abundante del cuerpo, ¿ya? Y que este cartílago hialino es una sustancia flexible, semitransparente, y que este se va a localizar en lo que es la nariz y la laringe principalmente. Entonces, tóquense el lóbulo de la nariz, la punta de la nariz. Eso lo que se están tocando es cartílago hialino, ¿ya? Y también entonces mencionamos que está en la laringe, en los extremos ventrales de las costillas, que se van a ir a articular con el esternón, como ya mencionábamos, lo que son los anillos traqueales, bronquios y superficies articulares de las articulaciones que tienen movilidad en el cuerpo. Este es el esquema que les he pedido que realicen, ¿ya? No un mapa conceptual ni un mapa mental. Este es un esquema que también ustedes podrían realizarlo para poder identificar las diferentes estructuras con las cuales va a estar compuesta el cartílago hialino. Y para poder entender este esquema, nosotros tenemos que conocer lo que es la histogénesis y crecimiento del cartílago, ¿ya? Histogénesis va a ser el inicio de dónde es que va a desarrollarse este cartílago, y el crecimiento pues va a ir dándose con la diferenciación de las células. Muy bien.
Para poder entender más acerca del cartílago, y en especial de este hialino, y de esa misma forma va a ser para los otros, vamos a mencionar de que sus células van a diferenciarse a partir de las células mesenquimatosas, ¿ya? Quienes estas células mesenquimatosas se van a congregar en unas masas denominadas como centros de condrificación. Estas células de los centros de condrificación que van a partir de las células mesenquimatosas se van a pasar a denominar como condroblastos, ¿ya? Y estos condroblastos van a comenzar a secretar una matriz a su alrededor. A medida que va sucediendo este proceso, los condroblastos quedan atrapados en su matriz, en segmentos individuales. Vamos a suponer que este es un condroblasto, ¿ya? Empieza a secretar su matriz y empieza a quedar rodeado por esta matriz. Y cuando ya sucede eso, a este condroblasto va a pasar a denominarse como condrocito. Entonces, estos condrocitos, como ya vemos acá al centro del esquema, los condrocitos son células capaces de dividirse y forman un racimo de 2 a 4 o más células en una laguna, como vemos acá, ¿ya? Entonces, un condrocito queda atrapado y va a poder dividirse en 2, 4 o más condrocitos. Entonces, estos ya quedan rodeados y al tener ese proceso se va a denominar como grupos isógenos, ¿ya? Entonces, cuando los condrocitos empiezan a dividirse en 2 o más condrocitos, y estos van a quedar rodeados por un segmento de lo que ha sido denominado como laguna. Esto va a pasar a denominarse como grupos isógenos. Eso de los grupos isógenos, por si acaso, igual está en una pregunta del parcial. Entonces, a medida de que las células de un grupo isógeno elaboran matriz, estos van a chocar y se empiezan a alejar, ¿ya? Como podemos ver un poco más arriba, en estas células, ¿ya? Han ido chocando y se van alejando. Y van a formar lagunas separadas. Y es así que el cartílago llega a incrementar de dimensión o de diámetro. De ser células concentradas denominadas como condrocitos y ya formar grupos isógenos, estos van a seguir formando matriz extracelular y se van a empezar a alejar de sus pares y van a poder dar o aumentar el tamaño del cartílago. A este tipo de crecimiento, a partir de lo que son los grupos isógenos y la separación de los condrocitos, se va a denominar como crecimiento intersticial. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces, en la periferia también van a existir lo que son células mesenquimatosas, ¿ya? Los cuales se van a diferenciar en fibroblastos. Estos fibroblastos van a elaborar un tejido conjuntivo denso y regular colagenoso. Es el famoso pericondrio. Este pericondrio se encarga del crecimiento y conservación del cartílago a nivel periférico. El pericondrio, y aquí están otras preguntas de evaluación, de parcial, el pericondrio tiene una capa fibrosa externa. Esta capa fibrosa externa está compuesto por colágeno de tipo 1, fibroblastos y vasos sanguíneos. Y tiene también una capa celular interna, el cual va a estar constituido por células condrógenas, ¿ya? Entonces el pericondrio que ha partido
de los fibroblastos, y estos fibroblastos parten de las células mesenquimatosas. Tienen dos capas, una capa fibrosa externa y una capa celular interna. De estos dos, el que más me interesa que se acuerden es de la capa celular interna, el cual va a estar constituido por células condrógenas. Estas células condrógenas se van a dividir en condroblastos, ¿ya? Y estos condroblastos ya empiezan a sintetizar lo que es su matriz. De esta forma también a nivel periférico se da un crecimiento del cartílago. A este crecimiento que va a partir del pericondrio, para redondar, se va a denominar como crecimiento aposicional. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Ya, no hay preguntas, dudas, ¿verdad? Ya, para terminar con este esquemita, cuando la matriz se encuentra muy concentrada, o sus lagunas están concentradas con los grupos isógenos, a esto se va a denominar como matriz territorial. Y cuando ya se van alejando estos y van a tener una separación, se va a denominar como matriz interterritorial. En el lado izquierdo vemos una preparación histológica en la cual estamos observando cartílago hialino, en la cual miren como ustedes van a ir observando la concentración de las células. ¿Ven? Aquí estas cuatro, o acá por ejemplo, o acá. Esta concentración que hemos dicho que se llaman grupos isógenos, ¿ya? Y que en lo que es en la periferia se van separando. Entonces, observan cómo en la periferia se va separando. Ya en la periferia vamos a encontrar a lo que es a lo que es el pericondrio. Muy bien. El cartílago hialino, aparte de que hemos dicho que está presente en lo que son la articulación costo external, en la nariz y demás, el cartílago hialino va a formar el esqueleto provisional durante el desarrollo. Entonces, nuestro esqueleto a nivel embrionario eh, es principalmente cartílago, ¿ya? Y también va a formar el cartílago hialino las placas epifisiarias durante el crecimiento de los huesos. Este va a revestir las superficies articulares en las articulaciones. También va a formar parte de la pared en las grandes vías respiratorias. ¿Ya? De la misma forma, observamos una preparación histológica del cartílago hialino. ¿Ya? Este cartílago hialino no encontramos tantos grupos isógenos porque se trata de un corte a nivel fetal, ¿ya? Entonces, este cartílago hialino en algún momento de la vida forma lo que es el tejido óseo. ¿Alguna pregunta con el cartílago hialino? Ya, no hay preguntas, ¿verdad? ¿Está todo claro? Muy bien. Ya. Para que podamos pasar a esto, vamos a retroceder a este. Ya, muy bien. Ahora que ya han visto las características de los condroblastos, condrocitos, también hemos hablado acerca de las células condrógenas, de los fibroblastos, también hemos hablado acerca de lo que son los centros de condrificación, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un poquito más de características a estas células que hemos hablado. Por ejemplo,
las células condrógenas, las cuales se van a encontrar en la capa celular interna del pericondrio. Eh, Son células estrechas en forma de uso, ¿ya? Y estos hemos mencionado que van a derivar de las células mesenquimatosas. En lo que son los condroblastos, al ir desarrollando el tema, hemos visto que tienen dos orígenes, ¿no es cierto? Uno que son las células mesenquimatosas directas, a través de lo que es el centro de condrificación, y el otro es a partir de las células condrógenas de la capa celular interna del pericondrio. Por favor, no se van a olvidar, ¿ya? Y en este segmento Doctor, de las células... repetir, no lo he Dime, escuchado dime. muy bien. Perdón, perdón. No, no le he podido escuchar muy bien, doctor. No sé si puede volver a repetir. Claro que puedo volver a repetir. Ya. Entonces, hemos mencionado, ¿no es cierto?, de las diferentes células que van a componer al tejido cartilaginoso. En una primera instancia hemos hablado de los centros de codificación, ¿ya? Hemos hablado también de lo que es las células condrógenas, los condroblastos y los condrocitos. Vamos a incrementar características de lo que ya hemos hablado, aparte de lo que está en la diapositiva, ¿ya? Las células condrógenas son células estrechas en forma de uso que van a derivar de las células mesenquimatosas, ¿ya? Dentro de estas células tienen un núcleo ovoide con uno o dos nucleolos. Eso es lo que le da una característica a nivel histológico. Luego hemos hablado también de los condroblastos. Esto sí es pregunta de examen. Los condroblastos derivan de dos fuentes. Una fuente es la que va a provenir directamente de las células mesenquimatosas. Hemos mencionado que estas células mesenquimatosas forman el centro de condrificación. ¿Se acuerdan a un inicio? Entonces, los condroblastos provienen del centro de condrificación a partir de las células mesenquimatosas, una fuente. Y la segunda fuente de origen de los condroblastos se va a dar a nivel del pericondrio, en la capa celular interna, el cual va a poseer células condrógenas, ¿ya? Entonces, esas dos fuentes es por donde va a provenir los condroblastos. Estos condroblastos hemos dicho de que van a formar lo que son una matriz, ¿no es cierto? Que en algún momento va a quedar rodeado meramente por la matriz y se va a empezar a llamar laguna. En lo que es a nivel de lo que es el pericondrio, se va a dar un crecimiento de tipo aposicional, ¿ya? Cuando las células se encuentran, perdón, lo que son los condroblastos se encuentran en la periferia a partir de lo que es el pericondrio. Estos van a tener un crecimiento y este crecimiento se denomina crecimiento aposicional, ¿ya? Pero si los condroblastos estuvieran al centro del cartílago, estos nos van a dar un crecimiento de tipo intersticial. Los condrocitos van a formar, hemos mencionado, ¿no es cierto?, grupos isógenos cuando se van a empezar a dividir de 2 a 4 células en un mismo segmento, ¿ya? Y estos condrocitos tienen un diámetro de 10 a 30 micras. Muy bien, conocemos el cartílago elástico. Como este esquema del lado inferior derecho tienen que hacer sus trabajos, ¿ya? Uno, este va a ser el segundo porque vamos a hablar acerca del cartílago elástico. El cartílago elástico es muy similar a lo que es el cartílago hialino. Entonces, si hemos entendido hialino, este va a ser es sencillo entenderlo.
En su matriz existen láminas o fibras elásticas ramificadas de elastina, ¿ya? Entonces su característica va a ser de que va a poseer lo que es eh, fibras elásticas ramificadas, las cuales le van a dar esa característica para poder entender a lo que es el cartílago elástico. Las cuales, estas fibras principalmente se van a concentrar en lo que es principalmente en la matriz interterritorial, ¿ya? Y también va a estar concentrada en la matriz territorial, pero principalmente en la interterritorial. Son menos abundantes que la periferia que son menos abundantes, perdón, en la periferia del cartílago, a partir de la cual se les puede seguir hasta el pericondrio circundante. Ya. Se encuentran en los lugares que necesitan sostén y flexibilidad, como por ejemplo va a formar parte del cartílago de la epiglotis, de la laringe y en la laringe principalmente del cartílago corniculado de Santorini y del cuneiforme de Wurtzberg. En las paredes del conducto auditivo también vamos a encontrar auditivo externo y la trompa de Eustaquio. A ver, muy bien. Entonces, al hablar acerca de las características histológicas del cartílago elástico, estos, aparte de los que ya hemos mencionado, ¿dónde se van a ubicar? También va a estar ubicado en el pabellón de la oreja. Hemos mencionado ya los conductos auditivos externo e interno, la epiglotis y dos cartílagos de la laringe, ¿no es cierto? El de Santorini y el de Wurtzberg. Debido a la presencia de fibras elásticas en este cartílago, este, al observar en una forma directa, tiende a ser un color amarillo y más opaco que el cartílago hialino, ¿ya? El cartílago elástico es idéntico a todas las características que hemos ido aprendiendo en el hialino. Y en muchos sectores estos dos se llegan a unir, ¿ya? En lo que es la capa fibrosa externa del pericondrio, acá se va a encontrar muchas fibras elásticas. Ya menciona en el texto que van a ser abundantes. Este cartílago elástico igual tiene una particularidad, porque aparte de estar formado por fibras elásticas, también va a contener lo que es el colágeno de tipo 2. Este colágeno, junto con las fibras elásticas, le van a dar la propiedad de ser flexible y también un tanto rígido. Entonces es un cartílago elástico, flexible, pero que es muy consistente por la presencia del colágeno de tipo 2, ¿ya? Y como ustedes pueden observar en el esquema, la matriz o ya la conformación de las lagunas no es tan separada como se ha podido observar en lo que es el cartílago hialino. En el cartílago hialino hemos identificado de que su matriz se encuentra de célula a célula con mucha más diferenciación. Pero estamos observando en este que no se encuentra tan separado, ¿ya? Y más que todo, por la conformación de eh, de estas fibras elásticas. Muy bien. Y principalmente hemos mencionado que se encuentran en la matriz interterritorial, pero sus fibras a nivel interterritorial son más gruesas, ¿ya? Y a nivel territorial son va a estar compuesta por más fibras elásticas. Muy bien, y al lado izquierdo vemos un corte histológico, una preparación histológica, el cual se trata del lóbulo de la oreja, en el cual podemos observar la composición de estas fibras en relación al cartílago que va a formar, denominado como elástico, ¿ya?
Y a nivel territorial, como ustedes van observando, las diferentes fibras elásticas que van a estar conformando. Y de esa forma hace de que su matriz no sea tan separada como el hialino. Cartílago fibroso. En lo que es el cartílago fibroso, mencionamos de que es una forma de transición entre lo que es el tejido conectivo denso y el cartílago hialino. Entonces, también es una variedad de este, ¿ya? Eh, y va a estar compuesta por una combinación de fibras de colágeno y células cartilaginosas ubicadas en lagunas rodeadas por cantidades variables de matriz hialina. De la misma forma, ¿ya? Un claro ejemplo de la ubicación del cartílago fibroso va a ubicarse en los discos intervertebrales. Entonces, en la figura derecha inferior vemos eh, lo que es, lo que es justo al centro la conformación del cartílago fibroso. Y este segmento, si ya estuviéramos viendo en la anatomía, se va a denominar como región pulposa, ¿ya? O anillo pulposo, que tal vez ustedes lo han estudiado con ese nombre, ¿ya? A los lados, este cartílago fibroso en este segmento se encuentra rodeado por cartílago hialino. Y este cartílago hialino pues va a dar unión a lo que es los cuerpos vertebrales, formando de esa forma la articulación eh, vertebral, ¿ya? El cartílago fibroso contiene condrocitos. Estos condrocitos generalmente están encapsulados en una matriz intercelular parecida a la del cartílago hialino, pero con manojos de fibrillas de colágeno de tipo 1 orientados en diversas direcciones, ocupando la matriz intercelular. Entonces, podemos observar en lo que es el esquema las fibras de colágeno de tipo 1, ¿ya? Los cuales van a ocupar la matriz interterritorial y la matriz territorial. Es una forma un poco más organizada debido a la presencia de las fibras. Si bien menciona de que este va a ser en diferentes, en diferentes direcciones, al tener estas diferentes direcciones, pues le va a dar esa característica de que va a poder ser un tanto más organizado, y también lo que es las células pues van a estar mucho más compactadas. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Ya, muy bien. Este es un resumen y este es el segundo trabajo que les he pedido, ¿no es cierto? Para poder ver tipos de cartílago. En un primer tipo tenemos al hialino, un segundo al elástico y al fibroso, que lo hemos ido estudiando. Vamos a poder observar las características de identificación, el pericondrio y su localización. El cartílago hialino, entonces, en sus características de identificación, van a estar compuestos por lo que es colágeno de tipo 2. Vamos a observar en sus características que tienen una matriz basófila. Los condrocitos van a estar dispuestos en grupos isógenos, ¿ya? Posee pericondrio y su localización principal va a ser en lo que son los huesos largos, en la nariz, en la laringe, tráquea, bronquios, extremos ventrales de las costillas. En lo que es el cartílago elástico, este tiene colágeno tipo 2 y fibras elásticas.
Y el pericondrio también va a estar presente en el cartílago elástico y va a estar ubicado en el pabellón auricular, paredes del conducto auditivo, trompa auditivo, epiglotis, cartílago cuneiforme de la laringe, ¿ya? En el de Whisper también. En lo que es el fibroso, vamos a ver que este va a estar compuesto principalmente por colágeno tipo 1. Su matriz es acidófilo, muy diferente al del hialino. Los condrocitos están dispuestos entre haces de colágeno relacionados con el cartílago hialino, principalmente este cartílago fibroso, ¿ya? Y principalmente en lo que son los discos intervertebrales. Pericondrio en el fibroblasto no existe, ¿ya? No existe pericondrio en el tejido fibroso. Y va a estar presente en lo que son los discos intervertebrales, discos articulares, la sínfisis púbica y las inserciones de algunos tendones. Muchas gracias. Entonces, les voy a enviar a su grupo de WhatsApp lo que es el cuestionario. Tienen hasta las 9:50, ¿ya? Ahora es 8:28, hora boliviana. Van a tener hasta 8:50, hora boliviana, o sea, de aquí a 20 minutos más para que lo puedan llenar. Por favor, tomen sus resguardos y hemos enviado el instructivo, ¿ya? No voy a volver a habilitar. Todo lo que hemos hablado, eh, el 95% son preguntas que van a estar en el parcial y en este cuestionario. Así que todos se van a sacar muy buena nota. No voy a volver a habilitar, como les digo. Por favor, tomen sus resguardos. Enseguida ya les estoy enviando. Por favor, no intenten llenar menos un minuto. Les estoy dando tiempo suficiente para que lo puedan hacer. Muy bien, ya he enviado. Al grupo B general estoy enviando, dice tejido cartilaginoso. ¿Ya? Por favor, no esperen hasta el último momento para poder llenar. Sus trabajos me lo envían en los horarios correspondientes. No se olviden marcar su asistencia, por favor, en los horarios correspondientes. ¿Alguna otra duda, pregunta que tuvieran? No, ¿No doctor. hay dudas, preguntas? Dime. ¿Nada? No, no, nada. Una semana seguro ya van a comenzar los parciales, Kevin. Y eso va a dar la posibilidad de que tal vez se cuelgue el sistema. Entonces, para evitar de suspensión y demás, la próxima semana ya tenemos el receso para que ustedes puedan estudiar y la subsiguiente ya es su parcial. Por favor, estudien, repasen y yo sé que les va a ir muy bien. ¿Ya? Que les vaya excelentemente bien, que tengan un buen resto de jornada. Todo lo mejor para ustedes. Nos encontramos después del parcial. Y ya saben, en sus grupos de prácticas vayan enviando la tarea correspondiente y no se olviden